Mi hermana mayor y yo éramos gemelas. En nuestras vidas anteriores, ella y el hombre que amaba se vieron obligados a separarse, pasando sus años atrapados entre los muros del palacio. Gracias a ella, tuve buena fortuna, me casé con el hombre que amaba y viví una vida feliz. Pero ocurrió un accidente y cuando volví a abrir los ojos, fue justo antes de que llegara el decreto real de matrimonio. Caí de rodillas ante nuestros padres. Su hija está dispuesta a casarse con el tercer príncipe. Mi hermana se quedó paralizada de la sorpresa mientras yo bajaba la cabeza. Esta vez, aunque eso significara correr el riesgo, iría yo mismo. Solo deseaba que mi hermana no volviera a sufrir. Dura y... Mi hermana se escapó otra vez. Desde pequeña, siendo la hija mayor de la familia del primer ministro, siempre había sido educada y tranquila. Pero gracias a un hombre, empezó a cambiar. Era P.Y., el joven amo de la familia del ministro de Derechos, un sinvergüenza consentido y despreocupado. Llevó a mi hermana a volar cometas, a probar comida callejera por toda la ciudad, a ver montañas y ríos juntos. Y luego le dijo que la amaba. Mi hermana se sonrojó pero no se atrevió a responder. La familia del primer ministro no tenía hijos varones, solo nosotras dos hijas. La criaron para convertirse en la futura matriarca de la casa, si no en la mismísima emperatriz. Si no alcanzaba esa posición elevada, tendría que casarse con un hombre de nuestra familia. Pero en nuestra vida anterior, mi hermana se convirtió en emperatriz. Nuestra familia adquirió poder y estabilidad. Ella no necesitaba casarse con nadie. Y yo me casé con el hombre que amaba. Vivimos una vida de felicidad juntos. Mi hermana, en cambio, endureció su corazón y abandonó al hombre que una vez le mostró otra forma de vida. Pasó el resto de sus años sola en ese palacio despiadado que devoraba a la gente entera. Cuando agonizaba, corrí a su lado. Me agarró la mano con voz temblorosa. Ah, tú. No he sido feliz desde el día que entré en palacio. He vivido toda mi vida para los demás. En la próxima, ya no quiero estar tan cansada. Lloré hasta quedarme sin aliento. Esa noche, mientras velaba junto a su ataúd, una vela se cayó e incendió las cortinas. El humo llenó el aire y perdí el conocimiento. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta, justo antes de que la familia real enviara su decreto de matrimonio. Querido O2, fue el día que pillaron a mi hermana escapándose. Nuestros padres estaban sentados en el salón principal, con el rostro sombrío y frío. Yo estaba a un lado, agarrándome el dobladillo de la manga. Mi hermana se arrodilló en medio con el rostro pálido, negándose a inclinar la cabeza o admitir su culpa. La voz de mi madre estaba llena de reproche. Kingin, si se corre la voz, ¿cómo encontraremos buenos maridos? Padre resopló con frialdad. La selección imperial de consortes se acerca. No provoquen problemas. Nacidas en la casa del primer ministro, sus vidas no les pertenecen. Sunkin, eres la hermana mayor. Sabes lo que debes hacer. Dicho esto, papá tomó la mano de mamá y salió. Me quedé allí viendo cómo se alejaban, cuando vi a mi hermana finalmente bajar la cabeza. Entonces, gruesas y silenciosas lágrimas comenzaron a caer al suelo. De repente recordé que la última vez, en nuestras vidas anteriores, no lloró. Ella simplemente inclinó la cabeza obedientemente. Kingin lo entendió. Luego extendió la mano, me dio una suave palmadita en la cabeza y dijo, «Ah, tú, este es el deber de la hija mayor». Cuando se recompuso y levantó la cabeza, nuestras miradas se cruzaron. Su mirada seguía siendo suave y serena. Pero a través de ella, volví a ver el dolor moribundo de su vida pasada. «Ah, tú, Agia, nunca has sido feliz». Me acerqué y le tomé la mano. Agia me dio unas palmaditas reconfortantes. «No tengas miedo, Ayu. Encontraremos la manera. Agia se asegurará de que Ayu siempre sea feliz. Pero Agia, quiero que tú también seas feliz». 03. Padre dijo que el decreto de matrimonio imperial llegaría hoy. Un encuentro con un tercer príncipe, Yuanao, quien se encontraba en la cima de su influencia. El sol calentaba el patio cuando se oyó la aguda voz del eunuco. Al igual que antes, el decreto no especificaba ningún nombre. Solo dijo la joven de la casa del primer ministro.
Tras recibir el decreto y despedir a los asistentes, nuestros padres nos llamaron a mi hermana y a mí al estudio. Chin chin, dijo mi padre, el honor y el futuro de nuestra familia ahora descansan sobre tus hombros. Antes de que sus palabras se desvanecieran, caí de rodillas e hice una profunda reverencia. Tu hija está dispuesta a casarse con el tercer príncipe. Mi hermana se quedó paralizada mientras yo bajaba la cabeza de nuevo, hablando con voz suave y tímida. Padre, tú también puedes. Hace tiempo que admiras al tercer príncipe. Madre me tomó la mano. Piénsalo bien. No es una buena combinación. Con el rabillo del ojo vi que mi hermana se enderezaba, con los labios apretados. Por supuesto que lo entendí. Era ella quien debía llevar el peso del honor familiar. Mientras que yo era libre de crecer sin esas cargas. Pero no había vivido descuidadamente. Había aprendido todo lo que una hija noble debe aprender. Caminé a su lado y la rodeé con mi brazo. Ajia, de ahora en adelante cuida bien de mi padre y de mi madre. La siempre serena Senching se ahogó en la emoción. ¿Cómo no iba a saberlo? Ella también había renacido. Quería por una vez ser egoísta, pero hacerlo destruiría la felicidad de la hermana que más amaba. Le di una palmadita en el hombro. No llores, Ajia. Voy a vivir una buena vida. Entonces me incliné y le susurré al oído, el joven amo te envió pasteles de osmanto de esa tienda del sur de la ciudad. Su rostro se sonrojó al instante. Me acerqué a la ventana y miré las flores de manzano silvestre que se mecían orgullosas al sol. Esta vez, yo mismo entraría en la guarida del tigre. Todo lo que esperaba era que Ajia nunca tuviera que sufrir de nuevo. 04. La residencia del primer ministro estaba llena de alegría y celebración el día de mi boda. Mi hermana me vio ponerme el vestido de novia, con los ojos enrojecidos. ¿Tú, de verdad quieres seguir con esto? Siempre tan formal y serena, soltó de repente sin pensar. O tal vez debería ser yo quien se casara con él. No digas eso. Cerré la ventana con fuerza. Ajia, ya está todo arreglado. Si de repente me reemplazas, ¿no pensarán que la familia del primer ministro tiene demasiadas hijas para seguirles la pista? Al darse cuenta de lo que acababa de decir, mi hermana palideció. Le dediqué una pequeña sonrisa. No te preocupes. Puedo cuidar de mí mismo. Bajo su mirada preocupada, abandoné la casa en la que habíamos vivido durante más de 10 años. Esa noche las velas de la cámara nupcial brillaban intensamente. Pero el tercer príncipe Yuanao, quien debía beber el vino de la boda conmigo, nunca llegó. Solo avisó que no regresaría esa noche. Así que así había sido antes también. La primera noche de mi hermana como su esposa, y ya estaba sola. En nuestra vida pasada, esa misma noche el joven amo, su primer amor, se sentó borracho junto al muro frente a la mansión del primer ministro hasta el amanecer. No pegué ojo esa noche. Y ahora estaba yo sentada en su lugar. Levanté mi propio velo rojo y llamé a los sirvientes. Este vino de bodas no tiene por qué beberse aquí. Llévame ante su Alteza. Yo también lo beberé. El eunuco que trajo el mensaje no se atrevió a objetar y me adelantó. En el pequeño jardín de la residencia del príncipe, la música flotaba en el aire, melancólica y tierna. Yuanao estaba sentado a un lado con la mirada fija en la música con cariño perezoso. La reconocí al instante. Era Sue Rong, la consorte imperial, quien había sido favorecida sobre todas las demás. Alisándome la falda, caminé hacia ellas. Su Alteza, dije en voz baja, su esposa ha venido a compartir el vino de la boda. Yuanao me miró y en ese momento se rompió una cuerda de la cítara. 05. Sue Rong se levantó e hizo una elegante reverencia. Saludos a la consorte del tercer príncipe. El tono de Yuanao se tornó brusco. Ronger, ya te lo dije, no necesitas inclinarte. No pasé por alto el destello de satisfacción en sus ojos. Volviéndome hacia Yuanao, le hice un gesto al asistente que sostenía el vino para que se acercara. Su Alteza, por favor. Me miró brevemente, visiblemente disgustado. ¿Qué sentido tiene beber esto? Claro que tiene un significado. Sonreí dulcemente. Por ambos. Una vez que bebamos este vino,
Su Alteza y yo seremos verdaderamente marido y mujer. A partir de ese momento, la familia del primer ministro y usted estarán unidos. Yuan Ao no era tonto. Lo había visto claramente en mi vida anterior. Mi hermana había sido demasiado amable, demasiado reticente como para ir a buscarlo ella misma. Naturalmente al principio desconocía a Sue Rong. Él fingió que la quería, engañándome a mí y a toda la casa del primer ministro. Más tarde también se casó con Sue Rong y le permitió humillar a mi dulce hermana a su antojo. Mi hermana había soportado cada gota de dolor en silencio. Hasta el final, cuando me contó con su último aliento, lo miserable que había sido. Pensando en eso, volví al presente y miré a Sue Rong, quien ahora permanecía sentada con timidez, con lágrimas brillando en sus ojos. Señorita Sue, dije con una leve sonrisa, he interrumpido su velada con mi esposo. Se quedó paralizada por un instante y el rostro de Yuan Ao se ensombreció, pero antes de que pudiera hablar, la interrumpí con suavidad. ¿Su Alteza, de verdad deshonraría a la familia del primer ministro en su noche de bodas por un extraño? Enfaticé deliberadamente la última palabra. Los ojos de Sue Rong se llenaron de dolor mientras miraba a Yuan Ao, pero él no fue a buscarla. Finalmente dio un pisotón de frustración y se fue, lanzándome una mirada venenosa cuando él no la miraba. Le devolví la sonrisa amablemente y me giré para unir mi taza a la de Yuan Ao. Él dejó la suya y me miró con divertido interés. Lengua afilada. ¿Ahuyentaste a Ronger? ¿Estás satisfecho contigo mismo? Bajé la cabeza con recato. No sé qué quiere decir Su Alteza. Entonces consumemos el matrimonio, dijo Yuan Ao acercándose. Perdóname, Su Alteza, respondí en voz baja. Es un momento desafortunado. Ya me viene la regla. No quiero arruinarle el buen humor a Su Alteza. Hice una elegante reverencia. Si Su Alteza me disculpa, me retiraré primero. Su mirada me siguió mientras me giraba para irme. Me pinchaba la espalda como agujas. Solo al regresar a mi habitación exhalé por fin. El tenue aroma a sándalo flotaba en el aire. Un dolor sordo me invadió el pecho. Cuando mi hermana se quedó aquí sola aquella primera noche, ¿lloró? Sin un marido que la protegiera, debieron tratarla como si no fuera nada. ¿Cómo no me di cuenta entonces? 06. Al amanecer del día siguiente, debíamos entrar al palacio para presentar nuestros respetos. Yuan Ao nunca retrasaba sus deberes oficiales y llegó temprano. Cruzamos las puertas del palacio y seguimos la muralla familiar hacia las habitaciones interiores. No era mi primera vez recorriendo ese sendero, pero sí la primera vez que lo hacía como su esposa. A la entrada del Palacio de la Astucia, Yuan Ao se detuvo y saludó a alguien que se acercaba. Segundo hermano, ¿acabas de regresar al palacio? Seguí su mirada y me quedé paralizado. El hombre era idéntico a mi esposo de mi vida anterior. Su mirada era amable, su actitud serena. Cualquiera que lo viera diría que era un caballero perfecto. Me voy pronto, dijo mirándome fijamente. Y esta debe ser la consorte del tercer príncipe. Hice una reverencia respetuosa. Saludos, Su Alteza. Asintió cortésmente antes de despedirse. Fingiendo curiosidad pregunté, Su Alteza, porque casi nunca había oído hablar del segundo príncipe. Mi hermano mayor siempre ha preferido la libertad, dijo Yuan Ao con frialdad. A menudo viaja disfrazado. Afuera del palacio, se le conoce por el nombre de Yuan Xingji. Su nombre de pila es Yuanen. Me dio un vuelco el corazón. Así que era él. Cuando desaparecía por un día o dos, debía de estar regresando al palacio. Puse orden en mis pensamientos errantes y seguí a Yuan Ao al Palacio de la Astucia. Dentro una voz suave y familiar decía con dulzura, Su Majestad, por favor, no me moleste más. Es evidente que Su Alteza adora a la dama Xinyu. Ayer se me rompió la cuerda de la cítara y ni siquiera preguntó por mí. Y era tu regalo, ¿recuerdas? Yuan Ao tosió levemente y entró primero. Al verlo, Sue Rong se sonrojó. Fue Su Majestad quien me llamó, murmuró. Me volví hacia la emperatriz y me arrodillé. Saludos, madre. Su mirada se dirigió a Yuan Ao y a mí, pero no dijo nada. Yuan Ao habló primero. Madre, ¿no dormiste bien anoche?
La emperatriz finalmente habló con un tono lento y mesurado. Levántate. Me quedé obedientemente detrás de Yuanao mientras ella empezaba a preguntarle sobre sus estudios y su vida diaria. A mitad de la conversación, su tono cambió repentinamente. Ahora que tienes una esposa principal, dijo, también debería buscarte una concubina. Me tranquilizará saber que alguien en el palacio te cuida. O dijo Yuanao con una leve sonrisa. Parece que mi madre ya tiene a alguien en mente. La emperatriz curvó los labios. ¿Qué opinas de Roner?, preguntó señalando a Suerrón con la cabeza. Su Majestad, murmuró Suerrón, fingiendo timidez. Su tono arrancó una sonrisa burlona de la emperatriz. ¿Qué? ¿No quiere? Entonces no interferiré. De inmediato Suerrón cayó de rodillas. Esta humilde mujer está dispuesta. Todo quedó claro en ese instante. La noticia de nuestra noche de bodas no consumada debió haber llegado a oídos de la emperatriz. Al concederle una concubina a Yuanao podría reprenderme y, al mismo tiempo, recompensarlo con una mujer que le gustara. 2 pájaros de un tiro. Pero no me importaba. Solo podía pensar en esto: en 3 días podría regresar a la residencia del primer ministro. 07. En el tocador familiar, mi hermana y yo nos sentamos una frente a la otra. Ella me agarró la mano con fuerza, sin querer soltarme. Ai Wei, ¿te ha maltratado Su Alteza? No. Le di un ligero apretón en la mano. Pero, añadí, Su Alteza está tomando una concubina. ¿Qué? Mi hermana se puso de pie de golpe. Está bien, dije haciéndola sentar. Hermana, piénsalo. No me preocupo por la comida ni la ropa, me encargo de la casa. Y no tengo que servirle. ¿No es una vida feliz? Mi hermana no dijo nada, pero sus ojos se enrojecieron poco a poco. Tras un largo silencio, exclamó con voz entrecortada: no debí dejar que te casaras con él. Mi pobre Ai Wei. La miré con lágrimas en los ojos y me quedé pensativo. En mi vida anterior, cuando mi hermana regresó a casa después de casarse, me llené de alegría. La acribillé a preguntas y todas sus respuestas fueron las mismas. Estaba bien, no había de qué preocuparse. No como yo, que llegué a casa y lo conté todo. Al verla a punto de llorar, me apresuré a cambiar de tema. Hermana, ¿dónde está Peiwai? Mi hermana, sumida en la tristeza hace un momento, volvió en sí al instante. Señaló hacia el techo con un dedo fino. La miré con asombro. ¿Dejaste que Peiwai te escuchara a escondidas? Bajó la cabeza tímidamente. Dijo que se bloquearía la audición solo para estar cerca. Ja, me reí fríamente. Ya te está mintiendo. Míralo, sonríe tan fuerte que se le caen migajas de pastel de osmanto. Mi hermana se quedó paralizada un instante y luego se puso roja de ira. Su voz suave se agudizó. Peiwai, sal. Haciéndome a un lado, no pude evitar sonreír. Ver a mi hermana tan viva y vívida de nuevo. ¡Qué maravilloso! 08. Cuando salí de la residencia del primer ministro, el cielo ya estaba teñido de rojo. Yuanao dijo que tenía asuntos que discutir con alguien más. Pero vi claramente hacia dónde se dirigía, hacia la casa Sue. Probablemente para hablar de los preparativos del matrimonio. Regresé sola a la tranquila residencia. Las cortinas rojas de la cama seguían igual, intactas. De la caja de comida, saqué los pasteles que mi hermana me había preparado. Tortitas de judías rojas, raíz de loto osmanthus, crujientes de rosas. Al lado de la caja había una botellita de vino. En la etiqueta estaban nuestros nombres y Niyu. Era la botella que enterramos juntas bajo el melocotonero el día de mi mayoría de edad. En aquel entonces, mientras paleaba tierra, mi hermana me advirtió: pequeña Ai Wei, ni te atrevas a tomarte un trago a escondidas. Cuando nos casemos, nos lo beberemos juntas. El aire estaba impregnado del aroma de las flores de durazno. Tragué saliva y asentí. ¿Cuándo lo bebimos en mi última vida? Su boda fue apresurada, y lo olvidé por completo. Hasta el día en que se convirtió en emperatriz, y se descubrió que la consorte Rong estaba embarazada. Volvió a casa y desenterró el vino de flor de durazno. Al descorcharlo, la fragancia llenó el aire.
Mi hermana se emborrachó rápidamente. Sollozaba y murmuraba incoherencias. Apenas la oí decir, qué bien que la consorte Rong esté embarazada. Yuanhao ya no va a su palacio. Pensé que estaba diciendo tonterías en su borrachera. Solo después lo entendí. Era su verdadero deseo. Estaba genuinamente feliz de que en ese vasto y frío palacio, por fin pudiera tener un rincón de paz. Mis pensamientos regresaron. Cogí el papel doblado junto al vino. La letra era elegante. Era de mi hermana. Ai Wei, si no estás contento, dímelo. Te llevaré a casa cuando quieras. Sonreí, doblé la nota y la puse sobre la llama de la vela. Viendo cómo el fuego lo devoraba, mi hermana seguía sin creerme. Incluso después del día que discutimos por el edicto imperial, cuando le dije que lo haría mejor que ella, que no desperdiciaría mi vida en palacio. Solo accedió a regañadientes. Pero hoy, todo el día, sus ojos se llenaron de profundo arrepentimiento. Todavía tiene miedo. Miedo de que la pequeña Ai Wei termine como ella, consumiéndose tras los profundos muros del palacio. 09. El día que Sue Rong se casó con la familia. Cayó una ligera nevada. Mi criada intentó ayudarme a llegar al recibidor, pero la detuve. No hace falta. Su Alteza no permitirá que la concubina Sue se incline ante mí. Efectivamente, para cuando llegué, el vestíbulo ya estaba en silencio. Nadie me había llamado. Esa noche dormí profundamente. A la mañana siguiente oí a los sirvientes susurrar. Dijeron que el patio de la concubina había cambiado el agua del baño varias veces. Al amanecer, Yuanhao retrasó su visita al palacio, alegando que Sue Rong estaba cansado. Al mediodía, al regresar, trajeron generosos regalos imperiales. Estaba regando flores en el pequeño jardín, vestida con un vestido sencillo y ligero, con el pelo recogido en un moño suelto. En el instante en que la mirada de Yuanhao se cruzó con la mía, vi un destello de sorpresa en sus ojos. A su lado, Sue Rong lo notó y se aferró a su brazo. «Aojig, ¿qué tienen de especial las flores y la hierba? Vuelve a mi patio. Te mostraré la horquilla que me regaló mi madre». Yuanhao la miró con cariño. «Como desees». Justo cuando estaban a punto de irse, un sirviente se acercó apresuradamente. Su Alteza el segundo príncipe ha llegado con un regalo de bodas. Está esperando en el vestíbulo. ¿El segundo príncipe? Yuanhao se giró de inmediato y nos llamó a Sue Rong y a mí. Acompáñennos. Sue Rong lo seguía de cerca. Caminé 3 pasos detrás de ellos. En el umbral del vestíbulo me detuve, respiré hondo y entré. Al levantar la vista, vi a Yuanhong de pie en el centro. Un joven de gracia serena, con las manos entrelazadas a la espalda, contemplando las pinturas de la pared. Al oír nuestros pasos, se giró con una expresión cálida. Tercer hermano, vengo a felicitarte. Hermano mayor, te estás poniendo demasiado formal. Yuanhao dijo con una sonrisa, tomando la caja que Yuanhong le entregó. De pie junto a Yuanhao, vislumbré lo que había dentro y apreté los dedos alrededor del dobladillo de mi túnica. 10. Esa noche, Yuanhao pasó la noche en los aposentos de Sue Rong. Me senté junto a la ventana, jugueteando con el regalo de felicitación que me había dado Yuanhong. Una horquilla de jade. Fresca y suave al tacto, sencilla pero elegante. También le había regalado otra, con un diseño brillante y vibrante de manzano silvestre, a Sue Rong. Siempre le habían gustado esas cosas vivaces y coloridas. Lo que me sorprendió fue que esa misma horquilla había sido mía en mi vida anterior. Me lo había dado en privado, incluso antes de que nuestro compromiso se hiciera oficial. Aún recuerdo cómo Yuanhong me lo colocó personalmente en el pelo, luego me miró un buen rato antes de decir en voz baja, de verdad que le sienta bien a mi Ai Wei. El destino da vueltas y vueltas. Y en esta vida, la horquilla ha vuelto a mí. Me giré hacia el espejo y la deslicé en mi cabello. La chica del reflejo sonrió con dulzura. Una ternura que antes solo sentía por mi hermana y Yuanhong. Incluso cuando Yuanhong confesó que no tenía padres y me preguntó si me daría pena, solo bajé la cabeza y susurré, mientras seas tú, nada más importa. Después de eso caminamos de la mano por todas las calles de la capital, y luego más allá, a lugares aún más lejanos.
Saliendo del recuerdo, me quité la horquilla y la guardé en el joyero. Quizás había sido demasiado feliz en aquella vida anterior, ahora que nos reencontramos como desconocidos. Este debe ser el precio. 11. Las estaciones cambiaron, y un año después de mi matrimonio con la familia del tercer príncipe, Yuanao fue nombrado príncipe heredero. Poco después las familias nobles comenzaron a enviar a sus hijas al palacio, cada una con la esperanza de ganarse el favor de un nuevo heredero. A la emperatriz no le importó. Solo instó a Yuanao a que produjera herederos rápidamente. A mí tampoco me importó. En nuestro año de matrimonio, Yuanao no se había alojado ni una sola vez en mis aposentos. Pero a alguien más le importó. Suerrong llevaba 2 días en ayunas, llorando y abrazada a Yuanao en el patio. Aojig, por favor, no te metas con más mujeres. No te basto. No dije nada y me alejé en silencio. Suerrong era una chica inteligente, pero amaba demasiado. Los celos nunca son una virtud. Yuanao está destinado al trono. Con 3000 mujeres en el palacio interior, es imposible que le pertenezca solo a ella. Si sigue haciendo berrinches, solo acabará con su afecto antes. Es mejor parecer herida en el momento oportuno, dura más. Aún así, esto me vino bien. Cada vez que llegaban nuevas mujeres a la casa, yo simplemente tenía que hacerme a un lado y observar. El tiempo la agotaba. En 3 días, Yuanao acogió a 2 nuevas mujeres. Acababa de convertirse en príncipe heredero, así que no se atrevía a tomar hijas de nobles de alto rango. Pero tampoco eran plebeyas. Una de ellas era una concubina llamada Pei-in, prima lejana de Pei-wai, de la casa del ministro de Hacienda. La otra, una consorte secundaria, era Son 11, hija legítima de la familia del gran tutor y de igual prestigio que mi hermana, conocidas juntas como las bellezas gemelas de la capital. Suerrong no pudo contenerse. El mismo día que ambas entraron en la residencia, se aseguró de darles una bienvenida severa. Pero después de todo, solo era la sobrina de la emperatriz. Además de agotar el afecto de Yuanao por ella, no tenía nada en que confiar ni amar. El amor siempre se acaba, tarde o temprano. 12. El día que descubrieron que Pei-in estaba embarazada fue 2 meses después de su llegada. Mi doncella, sin poder ocultar su alegría por el mal ajeno, se apresuró a decirme: Su Alteza, debería haber visto la cara de la consorte Rong. Casi rechinó los dientes. La miré y al instante cayó de rodillas. Hablé fuera de lugar, Su Alteza. No lo vuelvas a hacer, dije con calma. Volviéndome hacia la ventana, suspiré para mis adentros. Suerrong no era realmente malvado. Amaba demasiado a Yuanao. Pero en nuestra última vida, su mayor error fue susurrarle veneno al oído. Por su culpa él envió a Pei-wai, un erudito, no un soldado, al campo de batalla, donde perdió la vida. Esa fue la única vez que vi a mi hermana llorar tan amargamente. Durante una visita a casa, finalmente se quitó su máscara de fuerza ante mí. Aiwe, ¿por qué conservé el talismán que Awai me dio para protegerme? Gracias a él, Suerrong descubrió que Pei-in tenía uno igual. Y ella adivinó la verdad entre nosotros. Yo fui quien condenó a Awai. Debería haber tenido una esposa gentil y concubinas, y una vida segura y tranquila. No pude consolarla. Supe entonces que mi hermana nunca volvería a ser feliz. Desde ese día, la hermana dulce y amable que conocía cambió. La sonrisa que siempre lucía desapareció. Y se convirtió en la imagen de una verdadera emperatriz. Fría, serena, intocable. Pero aunque había cambiado, solo cometió una crueldad. Cuando otras concubinas concebían pero no podían tener hijos, ella, discretamente, movía sus hilos entre bastidores y culpaba a Suerrong. Conspirar contra el heredero imperial era un grave delito. Pero a Suerrong solo lo degradaron. Ese día, una fuerte nevada cubrió el palacio. Mi hermana se encontraba en el patio del Palacio de la Astucia, con lágrimas brillando contra la blancura infinita. Awai, no me consideres cruel, susurró. Esa mujer había inhalado demasiado almizcle. Habría perdido al niño de todas formas. Solo cuando la nieve empezó a asentarse, finalmente se volvió hacia mí. Aiwa, ¿crees que tu hermana es malvada?
La rodeé con el brazo y le dije en voz baja, mi hermana no es malvada. Es la mejor hermana del mundo. Estaba dentro de mis expectativas que Pei-in viniera a buscar mi protección. Después de todo, entre las 4 mujeres de la casa del príncipe, ella era la más débil. Cuando me explicó el motivo de su visita, sonreí. ¿Por qué no le pides a Su Alteza el príncipe heredero que te proteja? ¿Y qué te hace pensar que puedo? Pei-in bajó la cabeza y palideció. Su Alteza, si pudiera protegerme hasta que diera a luz sin contratiempos, le permitiría criar al niño como si fuera suyo. ¡Ay! Mi sonrisa se ensanchó. Aunque no te proteja, el niño terminará siendo criado por mí. Al instante siguiente borré la sonrisa. Pero ese niño podría no sobrevivir. Cayó de rodillas presa del pánico. Me había pasado de la raya. La ayudé a levantarse y de repente comprendí cómo se debió sentir mi hermana mayor en ese momento. Así que acepté. Te protegeré. Pero si fallo, no me lo reproches. Y prométeme que si pasa algo no dejes de acusar a la consorte Ron. No dejes de acusar a la consorte Ron. No te dejes llevar por ese nombre. No te preocupes por las pruebas. Ese es mi problema. ¿Puedes prometerlo? Los ojos de Pei-in se enrojecieron, pero asintió. Lo prometo. Bien. Recuerda eso. Viví demasiado tiempo bajo el cuidado de mi hermana. Nuestra familia jamás había conocido las sucias intrigas de la corte interior. Comparado con Sue Ron, yo seguía siendo demasiado ingenuo. Apenas había regresado a la residencia del canciller por mediodía para visitar a mi hermana cuando la gente de la mansión del príncipe llegó corriendo con un mensaje. Algo había pasado. Cuando regresé, Pei-in estaba tumbada en la cama, con lágrimas aún en los ojos. Al verme entrar, intentó levantarse y arrodillarse. Pero la detuve. Se le quebró la voz al llorar. Era la consorte Ron. Ella me hizo esto. La conocí en el jardín. Y cuando fui a la orilla del río a ver los lotos, su criada me empujó. Respiré hondo y di una orden. La consorte Ron debe ser confinada. Hablaremos del asunto cuando Su Alteza regrese. Cuando todos se fueron, mi criada me pasó una nota. En ella, con una letra delicada, estaba escrito, atrapa a esa criada. Confesará contra Sue Ron. Tiré la nota a la llama de la vela y miré fijamente a mi criada. Así que ahora incluso le estás pasando mensajes a mi hermana. Aunque mi tono fue brusco, una calidez floreció en mi corazón. Incluso después de casarme, mi hermana seguía conspirando por mi bien, queriendo allanarme el camino. Justo cuando el fuego consumía el último papel, un sirviente llegó a anunciar que Yuan Hao había regresado del palacio. 14. Todo salió mejor de lo esperado. De hecho, había sido idea de Sue Ron, y toda la planificación previa solo pretendía asegurar que su criada no muriera protegiéndola. Ahora que la criada había confesado y se había mordido el nombre de Sue Ron, alegando que obedecía las órdenes de su ama, las negaciones de Sue Ron eran inútiles. Era el primogénito de Yuan Hao, y al enterarse de lo sucedido, la emperatriz montó en cólera. Ordenó que Sue Ron fuera confinada durante 6 meses, ninguna súplica de Yuan Hao la hizo cambiar de opinión. Durante esos 6 meses, la dulzura y ternura de Pei-in hicieron que Yuan Hao visitara sus aposentos con frecuencia. Pronto volvieron a llegar buenas noticias, estaba embarazada. Sin Sue Ron sobre ella, Pei-in por fin pudo relajarse. Para cuando terminó el parto, el embarazo de Sue Ron ya estaba estable. Y después de esta dura experiencia, ya no se atrevió a dar otro paso. Probablemente la emperatriz también le había advertido. El día que Pei-in entró en labor de parto, Yuan Hao caminaba ansiosamente fuera de la habitación. Entonces, por fin, el llanto de un bebé resonó en el aire. La partera salió radiante. Es un niño, un principito. Bien, dijo Yuan Hao y se volvió hacia mí. Tú deberías criar al príncipe. Hice una ligera reverencia, pero me negué. Que lo críe la consorte 11. Mis habilidades son muy inferiores a las suyas. Yuan Hao pensó un momento y luego asintió. Muy bien. Esto ya lo habíamos planeado con Pei-in desde hacía mucho tiempo, y ella aceptó de buena gana. Ni siquiera Son se opuso.
Unos días después mi hermana vino a visitar a Pei-in, y cuando pasó por mi patio, le conté lo sucedido. Bajo su mirada cariñosa, no pude evitar murmurar, ¿quiere que críe a su hijo? Sigue soñando. Mi hermana me dio un golpecito en la frente con el dedo. Aún eres tan niña. No como son 11, añadió con una sonrisa. Me apoyé en su hombro sin inmutarme. Tú y Son 11 sois almas gemelas. La alabas y no me importa. Solo quiero seguir siendo tu hermanita educada. 3 años después de mi matrimonio con el príncipe heredero, la salud del emperador empezó a deteriorarse. Yuanao se volvió cada vez más ocupado. Con el nacimiento de su hijo, su atención hacia Xue Rong disminuyó. Al final, ella cosechó lo que había sembrado. Su caída llegó rápidamente, acelerada por mis sutiles empujoncitos. Lo que ella consideraba amor verdadero solo había sido un capricho pasajero de Yuanao. La familia real nunca fue sentimental. Nadie podía esperar una devoción de por vida. Tras perder el favor de Xue Rong, rara vez volvió a aparecer en público. Con Pei-in y Son 11 a cargo de los asuntos domésticos, me encontraba cada vez más ocioso. Cuando me aburrí me vestí de hombre, me cubrí la cara con un sombrero y trepé el muro para escabullirme. Vagando sin rumbo, terminé en una pequeña tienda de bontons que llevaba años allí. Alguien a quien conocí adoraba sus bontons. Quizás el destino me jugaba una mala pasada. A mitad de la comida, alguien se sentó frente a mí y llamó al camarero. Un tazón de bontons de caldo de pollo. Levanté la vista. Era Yuan Hong. Al percibir mi mirada, se giró hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron y bajé la cabeza rápidamente. Él habló primero. De la residencia del tercer príncipe, ¿verdad? Dudé y asentí. La ropa de nuestra casa llevaba su insignia. Con razón se dio cuenta. Sirvo a la princesa heredera, dije en voz baja. Mi ama nos deja salir ahora. Y entonces asintió y empezó a charlar de libros y viajes. Eran temas que ya habíamos discutido juntos, así que hablamos con naturalidad, casi olvidándonos de nosotros mismos. Al despedirnos parecía reacio e incluso quedó en volver a vernos. Así que siempre que tenía tiempo libre, me vestía de hombre y salía a navegar, o a charlar con Yuan Hong. Hasta que un día, fue a la residencia del príncipe heredero a preguntar por alguien. Dijo que tenía una sirvienta con la que se llevaba muy bien y esperaba que pudiera soportarlo. Me negué rápidamente. Se fue hace unos días y regresó a su ciudad natal en Jiangnan. A Yuan Hong nunca le importaron mucho los asuntos del patio interior, así que no sospechó nada. Después de que Yuan Hong se fuera, me quedé en el patio con los puños apretados. Estábamos destinados a no estar nunca juntos, pero agradecí esos fugaces días de tranquila alegría. Fueron suficientes para calentarme toda la vida. Me giré para entrar, pero antes de que pudiera cruzar el umbral, la voz de Yuanao me llamó desde atrás. Ven conmigo al palacio. Mi padre se está muriendo. 16. Las campanas de la mañana sonaron. La nación entera se vistió de blanco en señal de dolor. Tras la muerte del emperador, la emperatriz se quitó la vida para seguirlo. Como princesa heredera, dirigí a los sirvientes del palacio en la vigilia. Solo después de que enviaran sus ataúdes al mausoleo imperial, regresé a la residencia del príncipe heredero. Esa noche tuve un sueño largo y vívido. Estaba en el salón matutino de mi hermana. Las llamas ardían por todas partes. Mientras me ahogaba con el humo, mi hermana, que se suponía muerta, se levantó con dificultad de su ataúd. Presa del pánico, corrió hacia mí. Ayu, Ayu. Vi a la mujer que una vez fue elegante tomarme en sus brazos, sollozando mientras pedía ayuda. Que alguien me ayude. Sálvala. Su voz se fue debilitando cada vez más, entrecortada por la tos a causa del humo. Luego se desplomó indefensa en el suelo. ¿Cómo podría olvidarlo? Yo mismo los mandé a todos lejos. Quise fingir mi muerte y escapar. Tras tanto tiempo maquinando, lo olvidé. Ah, tú nunca me dejarías atrás. Ella se quedaría siempre cuidándome. Ayu, lo siento. Mi hermana se quedará contigo. El fuego rugió con más fuerza. Afuera, la gente gritaba mientras venían a apagar las llamas.
Pero ya era demasiado tarde. Mi hermana me abrazó fuerte, tarareando la canción de cuna que nuestra madre nos cantaba de niños. Su voz se fue apagando poco a poco. La observé aferrándome con fuerza hasta que el fuego nos engulló a ambos. 17. Cuando desperté del sueño, aún no había amanecido. Encendí una vela en la mesa y volví a sentarme en el sofá. Todos los recuerdos volvieron a inundarme, uno a uno. La vacilación de mi hermana al recibir el edicto imperial, sus reticentes conspiraciones contra su Suerrón, sus conspiraciones discretas entre bastidores. Así que mi hermana lo sabía todo desde el principio. Para cuando amaneció, ya había tomado una decisión. Preparar el carruaje. Vamos a la mansión del canciller. 18. El jardín donde jugábamos mi hermana y yo aún olía a flores. Lo había mantenido en perfecto orden. Con una pala pequeña, caminó bajo un árbol y desenterró una jarra de vino. Al abrirla, se agachó para olerla. ¡Qué fragante! Me senté en silencio a la mesa redonda de piedra. Cuando me sirvió una taza, la levanté y me la bebí de un trago. Solo entonces tuve el valor de preguntar. Hermana, no moriste en tu última vida, ¿verdad? Los ojos de mi dulce hermana se llenaron de lágrimas en cuanto terminé de hablar. Ah, tú, no quise engañarte. Solo quería escapar de ese lugar con tanta desesperación. Olvidé cuánto te dolería saber que estaba muerta. No podía dejar que nadie supiera la verdad. Tenía miedo de perderlo todo, de no volver a salir. Y esta vez también. Lo siento, he sido egoísta. Sí. Mi voz interrumpió su apresurada explicación. Hermana, no te culpo. Solo quiero saber, ¿cuál es tu próximo plan? Debes tener algo preparado para mí, ¿verdad? Nunca dejarías que me atrapara en ese pozo de dragones y tigres. Su dedo rubio me dio un ligero golpecito en la frente. Te estás volviendo más listo. Ya no puedo ocultarte nada. Sacó una pastilla de su bolsita bordada. Quédate con esto. No podrás escapar de la residencia del príncipe heredero. Hay muy pocos sirvientes y todos le son leales. No puedo sobornarlos. Pero una vez que entres al palacio, ya he tomado las medidas necesarias. Ya he hablado con el gran tutor y con Son 11. Después de tu partida, tanto el palacio del canciller como el del ministro solicitarán conjuntamente el nombramiento de Son 11 como emperatriz. Antes de eso, tendrás que fingir tu muerte en el fuego. Toma esta pastilla y alguien te sacará. Mientras hablaba, mojó sus dedos en vino y dibujó un mapa aproximado sobre la mesa. Memoricé cada detalle. Cuando el sol estaba alto, me levanté para irme. Hermana, gracias por todo. Me tocó el pelo con suavidad. Tonta, soy yo quien te debe. ¿Y no te prometí hace mucho que siempre te protegería? Mis ojos se enrojecieron. Esa promesa de la infancia. La había cumplido durante tantos años. Éramos gemelas, después de todo. Nació apenas unos momentos antes que yo, pero llevó el peso de una hermana mayor toda su vida. Una vez pensé que la había salvado en esta vida. Pero al final, fue ella quien me concedió la libertad que tanto anhelaba. 19. Antes de la ceremonia de coronación, todos los miembros de la casa del príncipe heredero se mudaron al palacio. Para mi sorpresa, Yuanao solo le otorgó a su Suerrón el título de dama Zhao Yi, a pesar de que ella había ingresado a la mansión como consorte secundaria. Pei, tras haber dado a luz a un príncipe, recibió el título de consorte. Son 11, como hija del gran tutor, también fue nombrada consorte. Y como exprincesa heredera, fui nombrada emperatriz con toda la razón. El día que me mudé al Palacio de la Astucia, despedí a la mayoría de mis sirvientes. Una sola criada será suficiente. Yuanao nunca se ha entrometido en mis asuntos. Incluso me permitió entregarle el sello del Fénix a la consorte 11 sin objeciones. Después de que todo se resolvió, Son 11 y Pei vinieron a visitarme. Son 11 estaba embarazada para entonces y la envidia de Pei era evidente, lo que hizo reír a Son 11. Cuando dé a luz, habrá demasiadas cosas que manejar. ¿Por qué no me dejas un rato de encima? Los ojos de Pei brillaron de alegría. Gracias, hermana.
Al observarlas sonreí también y no pude resistirme a recordarles. En el futuro muchas hermanas nuevas se unirán al palacio. Deben cuidarse siempre. Son 11 entendió lo que quería decir y asintió. Pein se inclinó juguetonamente. Su Majestad, ¿no nos basta con tenerlo para protegernos? No respondí. Mi mirada se cruzó brevemente con la de Son 11 antes de apartar la vista. En mi corazón, la anticipación se apoderó de mí. Ya casi era la hora. 20. En el 16º año de Yuane, el príncipe heredero ascendió al trono. Ese mismo año se produjo una catástrofe, el palacio de la astucia se incendió y la emperatriz pereció en las llamas. La consorte 11 presentó pruebas de que la noble dama Rong había provocado el incendio, y Yuane, recién coronado, arrojó a su Rong al palacio helado. 3 meses después, a petición conjunta del canciller Xin y el ministro Pei, el emperador decretó que tras el periodo de luto, la consorte sería nombrada emperatriz. Ese mismo día, las familias del canciller y del ministro intercambiaron cartas de compromiso. Pei Wei iba a casarse con un miembro de la familia del canciller. Para entonces yo ya estaba lejos viviendo tranquilamente en Jiangnan. Pasaron 3 años. Un día, mientras regaba las flores, oí que llamaban a la puerta. Al abrir, allí estaban mi hermana y Pei Wei. Detrás de ellas, alguien me llamó suavemente, tú. Seguí la voz y vi a Yuane. Estaba sonriendo cálido y amable, tal como había sido la primera vez que nos vimos en nuestra vida pasada. Fin.